Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los elementos previos y constitutivos del Estado. De manera general, cuando hablamos de elementos del Estado, vamos a estar entendiendo como los elementos, la población, el territorio y el poder o gobierno. Entonces, de manera general, siempre lo vamos a estar observando de esa manera. Ahora bien, si bien es cierto que estos son los elementos que conforman a un estado, en esta ocasión vamos a separarlo por aquellos elementos que son considerados previos a la existencia del estado y aquellos elementos que constituyen al estado. Bien, entonces empecemos por revisar lo que se consideran como elementos previos del estado. La población. Esta se traduce como el conjunto de personas que viven en un territorio determinado donde actúa el poder público, ya sean estos nacionales, extranjeros, residentes o transeúntes, que están todos ellos unidos por intereses comunes. La población también es entendida como pueblo o población, y justamente la palabra pueblo puede tener distintas acepciones. Ya puede considerarse como una pequeña localidad dentro de un gran territorio. También a veces pueblo se llegó a utilizar o se ha llegado a utilizar en la política como a la clase trabajadora. Este, y bueno, pero en este caso, que hablamos de los elementos del Estado, vamos a entender a este pueblo justamente como el concepto de población. Generalmente se relaciona la población con la nación y con ello los que son nacionales, para diferenciarlos de aquellos que son extranjeros. Entonces, cuando un grupo de personas se unen, asentándose en un determinado lugar, generan entre sí una red de apoyo social. También generan dinámicas culturales que cohesionan estos colectivos. Entonces surgen hábitos y costumbres comunes, idiomas o maneras de hablar, símbolos compartidos, sistemas de valores similares, etc. Esta clase de fenómenos antropológicos y sociológicos actúan como un pegamento social que mantiene a las personas unidas más allá de las obligaciones a las que los ciudadanos del Estado se acogen por obligación legal. Y como los hijos e hijas de los pobladores de un Estado nacen inmersos en este sistema de organización, pasan a formar parte de él incluso antes de darse cuenta de ello. En definitiva, la población no es solo una parte imprescindible del Estado, también permite que éste tenga continuidad, gracias al paso de una generación a otra. Evidentemente, la economía de un Estado va a depender de la forma en que se organiza la población del mismo, pues no es necesario que éste tenga un territorio extenso o un determinado clima, ni tampoco minerales dentro del territorio para que la economía de un estado sea próspera. Tenemos como ejemplo Japón. Es un conjunto de islas que igual y no tienen suficientes elementos o materiales que le pueda proponer o que le pueda proveer la tierra. Sin embargo, son una nación que ha logrado estar en el primer mundo y que incluso sin tener como tal metales, están creando bastantes productos, incluso automóviles, que llevan metal. Es decir, aquí la población organizada es la que va a determinar en un momento dado cómo será la economía de un estado.
Bien, ahora hablaremos del segundo elemento que también es previo a la constitución de un estado. Y estamos hablando de el territorio, que al igual que la población, como ya dijimos, es un elemento que existe antes que el estado. Este es un elemento físico de la composición del estado. Es el espacio geográfico en donde se asienta la población que dará origen a este estado. Este territorio tiene fronteras, las cuales funcionan como límites para ejercer el poder dentro del estado. Y estas fronteras también tienen otra función, que es para delimitar pues la presencia que tiene con otros estados. Bien, entonces el estado de esta manera podrá estar vigilando y controlando a los habitantes que estén dentro de su territorio. Y la verdad es de que de repente podemos tener estados con un territorio muy extenso, como el caso de Rusia, por ejemplo, China, incluso Estados Unidos tienen un territorio extenso, pero también tenemos estados con un territorio muy, pero muy pequeño, como podría ser el caso de el Estado Vaticano. Y bueno, el estado que llegue a perder su territorio, pues evidentemente desaparece como estado. Pues al no tener un espacio donde hacer valer su poder o donde desarrollar su misión, pues entonces deja de ser estado. Sin embargo, aquí es donde se juntan las cuestiones de estado y de nación. Pues, por ejemplo, la nación judía, que no tiene un estado físico como tal, eh, porque pues Israel finalmente, que es un estado donde anteriormente tendría que haber estado los judíos, pues los judíos ya andan en sí en todo el mundo, pero se les sigue considerando nación porque ellos finalmente comparten eh, bastantes elementos que dentro de su sociedad, tanto su lenguaje como sus costumbres, sus creencias. No hay que olvidar que el territorio como elemento geográfico del Estado es el espacio terrestre, aéreo y marítimo, sobre el cual el ente estatal va a ejercer su poder. Entonces, el territorio comprende, jurídicamente, un espacio tridimensional, incluyendo el espacio situado arriba y abajo del plano terrestre. Hacia abajo, se supone que el ámbito territorial espacial adopta la forma de un cono cuyo vértice se encuentra en el centro de la Tierra. Hacia arriba, se ha reconocido la soberanía de cada estado sobre el espacio aéreo correspondiente a su superficie terrestre. Sin embargo, también en la cuestión de los mares que están junto a la superficie terrestre, podemos decir que se encuentra la superficie continental y también se encuentra entonces la superficie marítima. La superficie continental se refiere a la parte del territorio nacional que está articulado como continente. Igual, y esto va a contener también a las islas. Y la superficie marítima va a estar constituida por lo que es el mar territorial y la zona económica exclusiva. Bien, ahora hablaremos de los elementos constitutivos del Estado. Recordemos, como elementos previos tenemos únicamente dos, que son la población y el territorio. Ahora pasamos a ver los elementos constitutivos del Estado, es decir, estos elementos que una vez que están aquellos dos previos, pueden ayudarnos a conformar el Estado. Y el primero de ellos tendrá que ser el poder o gobierno.
Bien, hablemos entonces de el poder o gobierno. Un pueblo que habita en un territorio requiere de cierta organización para actuar en su conjunto, de tal modo que cuando la sociedad se estructura políticamente, pues surge el Estado. En esta institución existe una organización, lo que implica dirección y normativas que conduzcan a sus integrantes, que son la nación, hacia los fines propuestos del Estado. De acuerdo con autores como Thomas Hobbes, en la medida en que no exista un poder soberano, pues cualquiera podría imponer su voluntad sobre otros basándose únicamente en su fuerza o astucia, y no existiría nada seguro. Él lo llamó, o llamó a esta situación un estado de naturaleza, en donde las relaciones de los individuos constituían una verdadera guerra de todos contra todos. Para este filósofo, la forma de terminar o evitar esta situación fue justamente mediante la creación de un orden artificial que pudiera garantizar la paz social, lo cual, para lo cual los miembros de esta sociedad tendrían que ceder sus derechos a este nuevo ente, el cual estaría dotado de un poder de mando y un poder de coerción, ya que los objetivos propuestos no necesariamente pueden ser obtenidos mediante la colaboración espontánea de todos sus integrantes, sino que pues este encargado básicamente tenía que de alguna manera obligarlos a mantener el orden. Así que de este modo se da origen a estas sociedades en donde pues tienen que estar obedeciendo al Estado. Esta necesidad de autoridad, de un poder, se hace necesaria en una sociedad política pues tan compleja como un Estado por la cantidad de personas. De no existir el Estado, no existir el poder, el gobierno, probablemente se viviría en la anarquía, las personas no sabrían cómo actuar para lograr un orden y una convivencia justa que les permitirá también realizar los objetivos tanto comunes, que son de provecho para todos, como los particulares. Así es que entonces, pues, este Estado tiene un poder, y este poder, pues, es el que va a estar ejerciendo para poder sacar adelante el Estado. Ahora bien, este poder que va a tener entonces el Estado es originario. ¿Por qué? Pues porque surge justamente de los integrantes del Estado. Es autónomo, pues porque dentro del Estado eh, es este mismo poder el que va a estar creando las leyes. Nadie más va a venir a crear las leyes a este territorio, o al territorio de este Estado y de este grupo de personas. Es independiente del exterior, por lo mismo, ¿no? Sus decisiones no van a depender de lo que un Estado que se encuentre en el exterior nos pueda decir, o de personas que estén fuera del Estado. Entonces, por eso es independiente del exterior. Es coactivo porque justamente posee este poder de posee el monopolio de la fuerza pública, ¿no? O sea, el Estado es el único que está autorizado para hacer uso de la fuerza pública en aras de obligarnos a cumplir con las normas. Y bueno, este poder finalmente pues va a estar delimitado territorialmente, es decir, solo dentro de una porción geográfica, dentro de un terreno, un espacio determinado, es que el Estado tiene este poder. Entonces, el poder no es infinito y no es en todo el universo, sino que es exclusivamente dentro del territorio del Estado. Finalmente, el último elemento sería el fin o los fines del Estado. Y es que
El objetivo del Estado, pues evidentemente tiene que ser el bien común. Y el bien común no se refiere al bien de todos como si todos fueran una unidad real, sino el conjunto de condiciones apropiadas para que todos eh, los grupos o las personas en lo general y en lo individual alcancen su bien particular. Según la corriente aristotélica tomista, el fin objetivo del bien común está dado por la búsqueda del orden, la justicia, el bienestar y la paz externa, en tanto que el fin subjetivo trata de los objetivos propios de cada estado, cuyos contenidos varían según el tipo de sociedad y el momento histórico, como también la doctrina política imperante. Por otro lado, autores como John Stuart Mill entienden el bien común como el resultado de un sistema ordenado que permite el desenvolvimiento humano en su diversidad, permitiendo la autorrealización. Entonces, el bien común es el que concierne a la masa de todos los individuos y de todos los grupos. Pero es importante tomar en cuenta que no solo comprende a las generaciones presentes o a la generación presente, sino que también incluye a las generaciones futuras. Otro de los elementos que están dentro del fin del Estado es la necesidad de orden y paz. Justamente dentro de las teorías contractualistas tenemos que los humanos se agruparon, se unieron justamente para que pudieran tener paz. Y no solo paz en relación a otros pueblos, sino incluso paz para con los mismos integrantes. Entonces, justamente dentro de los fines del Estado, pues está esta necesidad de tener orden interior y tener paz. Vivir o poder vivir con tranquilidad. Y en ese sentido, pues también se requiere de la coordinación. Es decir, que el Estado debe de intervenir coordinando la actividad de los particulares, de manera que ésta se verifique de forma armónica. Es decir, qué va a estar realizando cada persona y cómo lo puede realizar. Entonces, de esa manera también va a estar coordinando. Es uno de los fines del Estado. Y otro más sería la necesidad de ayuda. ¿Por qué? Pues porque para el desarrollo de algunos intereses particulares es necesario justamente la ayuda de todos. Y para ello tenemos, por ejemplo, justamente las carreteras, los hospitales, las plazas públicas, los parques, las escuelas, los hospitales. Entonces, esta necesidad de ayuda pues va a ser y se va a mostrar, por ejemplo, ahorita, en esta cuestión de la pandemia. Se requieren vacunas. No todo el mundo tendría dinero para comprar vacuna. ¿Y cuál sería el costo de estas vacunas? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el gobierno del estado finalmente adquieren estas vacunas y ya se las pueden aplicar a todos los ciudadanos. Bien, pues evidentemente podría haber otros fines del estado, como podría ser la economía, la cultura, pero bueno, de momento, pues sería estos elementos justo para que podamos entender nuestra actividad. Recapitulando entonces, consideramos dos elementos previos del Estado que fueron la población y el territorio, y consideramos dos elementos constitutivos del Estado, que son el poder o gobierno y los fines del Estado.